Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Enigma en el Más Allá. El miedo es una emoción muy natural que aparece cuando nos enfrentamos a lo desconocido y a lo inexplicable. Se trata de una respuesta emocional que suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento en el ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Todo esto nos prepara para correr o luchar. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación en donde no tienes la posibilidad de huir? En donde te enfrentas a algo sobrenatural y sientes cómo tu cuerpo se paraliza por completo. Fantasmas, extraterrestres, brujería, son solo algunos de los temas más recurrentes en reuniones familiares. Entre tantos relatos, ¿somos capaces de discernir entre la verdad y la superstición? ¿Es una coincidencia o son realmente espíritus en busca de ayuda? O al contrario, hechos aislados que tienen una explicación científica. Navegamos entre la opinión de los escépticos y los creyentes. Por ello, el día de hoy tenemos a unas invitadas muy especiales, quienes nos compartirán sus testimonios en lo referente al tema paranormal. Nos acompaña Yolanda Robles. Hola, qué gusto. Ileana Castellanos. Hola, un gusto saludarlos. Diana Ramírez. Un placer estar aquí. Y Erika Ochoa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Yoli, cuéntanos tu historia. Como saben, la pandemia por COVID-19 provocó la muerte de millones de personas y una de ellas fue mi tío Fernando. Su partida fue demasiado para mi tía y mis primas. Por la desesperación y la culpa de mi tía estaba a punto de cometer una tragedia, decidida a envenenar la comida para acabar con su existencia y la de toda su familia. Unos días antes, una de mis primas, enojada y triste, fue a la iglesia y en sus pensamientos dijo: "No vuelvo a creer en ti porque me quitaste lo que más amaba. No volveré a orar ni a cantar en tu nombre". Esa misma noche tuve un sueño y ella lo describe como lo más hermoso que pudo experimentar, porque era mi tío frente a ella, diciéndole que se encuentra bien y que tiene que decirle a su madre que no tome el camino equivocado. Mi tío le dijo que no se preocupara por los trámites inconclusos de su trabajo como contador, que él le explicaría paso a paso cómo hacerlos para no perder a sus clientes y pues sobre todo seguir teniendo ingresos para sostener a la familia. Entre lágrimas lo abrazó con todas sus fuerzas y el sueño no parecía un sueño sino una realidad. Entusiasmada le cuenta el sueño a mi tía y ella por otro lado estaba muy arrepentida de sus pensamientos, que se lo confesó todo, y mi prima solo la consolaba diciendo: "Mi papá nos siguió cuidando aún después de irse y lo seguirá haciendo". Después de eso, mi tía y mi prima tuvieron sueños recurrentes con mi tío, donde les daba detalles de los trámites y consejos sobre su estilo de vida, recalcando que tenemos que realizar buenas acciones y ser buenas personas para poder trascender. En uno de ellos les explicó el proceso para poder llegar al paraíso, atravesar un río en una balsa y caminar inmerso en sus pensamientos, arrepentido de sus pecados, llegando a una tierra donde no hay más sufrimiento, despidiéndose mientras se fundía como la cera de una vela sobre el Santísimo, conocido también como el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sin duda, una historia muy impactante, Yoli, pues en donde nos confirmas que la muerte no es el final de todo. Y siguiendo con el tema de los sueños, continuamos con Ileana. Cuéntanos. Yo hace más de un año tuve también un sueño que fue muy extraño y puedo relacionar bastante con lo paranormal. El sueño empieza yo estando dormida, curiosamente. Estoy en la oscuridad y me despierta un ruido, alguien que grita en la calle. Trato de dormirme de nuevo, pero sigo escuchando: "Ayuda, ayuda". Lo que despierta a mi mamá y a mi hermana, y es tanto los gritos que bajamos a ver qué es lo que está pasando. Nos asomamos por la ventana y podemos ver a mitad de la calle a un chico de 17 años y está gritando: "Ayuda, ayuda, ayuda", sin parar. "Necesito hablar con alguien". Grita hacia todas direcciones, pero en cierto momento él se da cuenta de alguna forma que estamos ahí y sabíamos nosotras que podíamos vernos. Siento mucho miedo cuando se dirige hacia nosotras, empieza a acercarse a nuestra casa. Y ya estando en nuestra banqueta empieza a gritar: "Necesito hablar con alguien", nos dice. Empieza a acercarse más y más a la reja y entonces yo abro la puerta y le grito que no se acerque. Mi mamá le dice que va a llamar a la policía, pero no nos escucha. Y comienzo a decir: "Necesito que alguien sepa, que alguien escuche lo que tengo que decir".
Mi mamá sigue gritando que no se acerque, pero él empieza a subir la reja. Entonces es una paranoia gigante. Empieza a decir, en la escuela unos compañeros me molestaban mucho, todo el tiempo. Y gritamos, no sigas. Pero seguía subiendo y entonces mi mamá empieza a marcarle a la policía, pero él salta al patio y nos dice, me hostigaban tanto que ya no podía soportarlo. Y ya está de frente a nosotras, veo a los ojos y nos dice, por eso necesito que alguien sepa lo que me pasó cuando estaba vivo. Y despierto, se acaba el sueño. Después me acuerdo yo que es alguien a quien yo había visto antes, pero no puedo recordar en dónde. Y aproximadamente un mes después del sueño, recuerdo que lo vi en el metro y que estaba al lado de mí, que se tropezó conmigo y se quita sus audífonos y me dice, perdón señorita, y se regresa. Pero sí es impactante esta parte de que yo lo conocía. Una historia muy impresionante, Ile, muchas gracias por compartirla. Y continuamos con Diana. ¿Qué nos traes? Bueno, yo te tengo una historia de hace muchos años atrás. En una tarde tranquila estaba con mi familia. De repente escuchamos un grito que era de una de mis tías que estaba de visita y se dirigía al baño. Al girar hacia la puerta del cuarto, ella nos relata que vio como un bulto oscuro parado en la puerta. Aunque al principio pensamos que eran como esas veces que ves alguna sombra o algo de reojo, que es a veces tu cabello o pues nada más una pestaña, algo así. Meses después, cuando yo me estaba preparando para ir a la primaria, vi una sombra veloz que pasó de la puerta del cuarto de mi hermano hacia la sala. Unos meses después, mi mamá nos platicó que ella vio la misma sombra del niño, ya que había una ventana que daba hacia la sala y ella lo vio ahí jugando. Al principio era muy escéptica y con lo que vio del niño, ella como por el miedo que le causó ya fue por una veladora y se puso a orar por el niño. Le dijo que no debería de estar ahí y que esperaba que pudiera trascender hacia la paz. Tiempo después, mi hermano y yo estábamos platicando sobre eso, ya que también mi papá nos había platicado que incluso él lo vio. Mi hermano me dijo que cuando yo era niña tenía un amigo imaginario con el que solía pasar mucho tiempo. Mi familia me veía hablar con él y pues hacer cosas con ese amigo imaginario. Y me dice mi hermano que una vez me preguntó él y unos primos que dónde vivía ese amigo imaginario y yo respondí que debajo de la tierra. Mi hermano pues me dijo, ¿y qué tal si ese niño que viste en realidad era tu amigo imaginario? Si el niño que estábamos viendo era ese amigo imaginario que tú veías de niña. Porque a él le resultó muy extraño que yo siendo una niña le diera esa respuesta tan extraña para un niño de que está algo debajo de la tierra. Luego recordé que una vez escuché que los niños son almas buenas, van de inmediato al cielo. Entonces cuando vemos algún ente o algún espíritu puede ser un demonio o algo tan malvado que puede tomar la forma de algo tan puro como lo es un niño. Y ya después de esa oración que hizo mi mamá, no volvimos a saber de ese niño. Gran historia, Diana. Un niño demonio, como para morirse de miedo, sin duda. Y por último, tenemos a Eri que nos trae una historia también muy impresionante. Cuéntanos, Eri. Bueno, la hora de comida con mi abuelita siempre era un momento en donde se contaban muchas historias. Dentro de esas historias había una en específico que me causaba mucho terror. Se trata del fallecimiento de un tío de mi abuelita, que pues era una persona muy mala. Les hacía daño a las mujeres, les hacía daño a los animales, especialmente a los perros. Y todos los miembros de la familia tenían una historia negativa con él. Y pues el día que lo velaron, todo iba muy normal, hasta que llegaron al panteón. Y en ese momento todos estaban resguardándose de los rayos del sol. Estaban en el coche y todos concuerdan con que sintieron como una presión en el estómago de que se había colocado el último pedazo de tierra sobre la tumba. Y en eso vieron cómo se acercaron un montón de nubes increíblemente negras que taparon el sol y empezó a haber muchísimos rayos. Entonces una de las hermanas de mi abuelita dijo que si la tumba tenía algo bendito. Y todos respondieron que no. Y esta misma hermana de mi abuelita dijo que ella tenía un rosario que había bendecido en Talpa, pero que ella no se quería bajar del carro a ponérselo. Entonces mi abuelita dijo, pues yo voy. En cuanto se bajó del coche, tuvo que librar los rayos, y cuando dejó el rosario sobre la tierra, ella dice que la tierra succionó el rosario y el cielo se abrió y salió de nuevo el sol.
No puede ser, Eri, qué miedo. Gran historia. Muchas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Como vimos en las historias aquí contadas, la muerte es un tema que nos puede llegar a causar miedo. Esto es gracias a la incertidumbre que ésta representa para el ser humano. Tendemos a creer historias que justifican las cosas que la ciencia aún no puede explicar plenamente. Incluso algunos psicólogos han demostrado que la creencia en lo paranormal es una protección para poder enfrentar lo que sucede en el mundo real. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos. Hasta la siguiente.